Excelente tarde, maestro. Muchísimas gracias por conceder la entrevista y, bueno, compartirnos con ello un poquito de su experiencia. Antes de continuar, me gustaría mencionarle que para fines del trabajo mismo, esta entrevista está siendo grabada. Entonces, quisiera preguntar si usted tiene algún inconveniente con esto o podemos proceder. No, no habrá ningún inconveniente, Edgar. Toda vez que siempre es importante que cuando se haga un ejercicio como que tú estás por hacer en este momento, así como en una actividad que sea de otra área y que implique una entrevista, siempre menciones el objetivo y la solicitud de la participación en ese sentido, ¿no? Entonces, puede que te digan que no o que sí, pero es importante que como un elemento formativo dentro de lo que es los elementos de la ética esté mencionado. Adelante, Edgar, puedes iniciar. Bueno, entonces una vez aclarado esto, te comento que el objetivo de esta entrevista es conocer cuál es, primero, la formación de un psicólogo de la salud. Claramente para ello tenemos que saber qué es un psicólogo en el área de la salud, ¿verdad? Lo cual esperamos esclarecer un poquito al término de esta entrevista. De igual manera, queremos conocer cuál es el campo de acción del psicólogo en el área de la salud. Por ello me atrevo a preguntarle por qué decidió estudiar psicología. Bueno, el inicio de la elección de una carrera tuvo que ver hace muchos años con la ponderación de el camino que yo recorrería en términos profesionales. Y eso me hizo sopesar las áreas. La psicología se encuentra circunscrita y tiene como áreas limítrofes las áreas sociales, las humanidades y las ciencias biológicas. Esta visión, y que tiene que ver, sí, debo decirlo, con una profesora en el CCH. Yo soy egresado del CCH Azcapotzalco. Eh, Toda mi vida ha sido, digamos, he estudiado en la universidad, excepto una especialidad que fue en la Universidad Salesiana. Esta guía que tuve de una docente me gustó mucho, me gustó y me ayudó a decidir por completo el ejercicio, digamos, el hecho de formarme como psicólogo. Entonces, esta elección parte de un concepto en donde la psicología es una ciencia, es una disciplina que, si bien está centrada en no solo la comprensión y el abordaje de la condición humana, contrae para mí una responsabilidad como personas, como sujetos, ¿no? Entonces entiendo a los seres humanos como sujetos sociales, ¿no? Como sujetos promotores de cambios. Entonces, la psicología en ese sentido me pareció y me sigue pareciendo un área de oportunidad. No lo pensé así anteriormente, sino me pareció un área en la cual me iba a tener un acercamiento sobre por qué los seres humanos, voy a hablar a título personal, decidimos lo que decidimos, qué es lo que nos guía nuestra elección de algo, qué es lo que acompaña el hecho de saber de cómo conocemos, ¿no? Y cómo se construye el conocimiento. Me hice muchas preguntas, ¿no? Y entendí que la psicología es la disciplina que concentra, que concentra esos intereses que yo los formulé en aquel entonces. Sigo agotando estas dudas y preguntas mías. En aquel entonces no integraba yo inclusive un elemento de orden espiritual. Y quiero precisar, cuando hablo de lo espiritual, no hablo de lo religioso, sino de otro orden. Ese fue digamos, el catapultante, ¿no? Lo que me impulsó a estudiar psicología. Ok, profe, a veces cuando uno toma una pura reduccionista ante las cosas, pues las cosas se vuelven completamente simples. Y por eso tal vez esta pregunta con temor a sonar reduccionista. Usted menciona que en su trayectoria cierta profesora lo inspiró a dedicarse al área de la salud. Más adelante también es un aspecto de espiritualidad. Y
Entonces, por eso decía lo del tema del reduccionismo. Pero ¿hay algún momento de su trayectoria, algún momento en específico en el que usted haya dicho, no, pues yo soy del área de la salud, yo voy para allá? No, inclusive cuando me refiero, y creo que eso pues, es parte de la entrevista, porque tiene que ver con el módulo 0300, que por cierto es un módulo que doy y que lo conozco en cuanto a los contenidos. Yo me instalo en un área de salud que es donde trabajo. Esta grabación está realizando en mi lugar sede de trabajo, que es el Instituto Nacional de Rehabilitación. Aquí tengo 20 años, cumplo en octubre 20 años, ¿no?, de trabajo sistemático. No fue que yo pensara en psicólogo en un área de salud. Mi formación tiene que ver con, y esa es la trayectoria. Hoy digo, después de 20 años, y es un poco más porque me inicio yo en el área de salud a partir del 92, entonces son otros 8 años más que están, digamos, que también computan, ¿no? Es decir, que también cuentan en relación a lo que hoy hago, ¿no? Que es un trabajo en un área de salud. Yo me inicio en el área de las neurociencias. Cuando yo salgo del CCH y entro a la Facultad de Psicología, el área en donde yo me inscribo es el área de las neurociencias. Ya en segundo semestre yo me encontraba en un centro, en aquel entonces era Centro de Investigaciones en Fisiología Celular, hoy Instituto de Fisiología Celular. Ahí estuve en el laboratorio del doctor Federico Bermúdez Ratoni en el área de las neurociencias. Ese fue digamos, ese fue sí, el inicio o la continuación. Yo venía, sí, he comentado, Edgar, que hice la elección de la psicología. Sin embargo, el área que me venía impulsando es el área de la biología. Cuando yo llego al instituto, con esta inercia de la que yo venía, digamos, en un área que había sido la biología, yo encuentro una articulación, lo dije hace un momento, son las ciencias sociales, las humanidades y las ciencias biológicas. Entonces, yo veo como buen escenario de formación un laboratorio. Federico me incorpora, soy la primera generación de estudiantes que, digamos, iniciamos con Federico. Federico Bermúdez Ratón es un investigador, hace 5 años fue Premio Nacional de Ciencias. Y Federico llega al instituto, bueno, a Fisiología Celular, traído por el doctor René Drucker-Colin, un hombre connotado en áreas de las neurociencias. Federico había estudiado primero medicina y después decidió estudiar psicología. Terminando psicología, Federico se va a la Universidad de California en Los Ángeles, ahí hace su doctorado en neuropsicología. No en psicofisiología, su doctorado fue en psicofisiología. Y Federico, no es cierto, fue en neurociencias. Ese fue el doctorado que hizo Federico. Y Federico regresa a México traído por René Drucker. El doctor René lo incorpora al instituto, se crea un laboratorio en fisiología celular que se inscribe en el área de las neurociencias. El instituto pues, tiene varias áreas y una es la de las neurociencias. Y entonces, con otros colegas, en aquel entonces estudiantes, Marco Sánchez, Gabriel Roldán, Maribel, Jorge, bueno, se inicia el laboratorio, ¿no? Entonces, ese es mi devenir, esa es mi historia. Yo estuve ahí hasta que en el 91 yo salgo del laboratorio, ya había terminado mi servicio social, ya tenía mi tesis terminada y me incorporo, yo ya necesitaba ingresos, aun cuando estuve en el instituto, si bien tenía un recurso de una beca, eso no era suficiente, en casa ya necesitábamos, y se ofrece la posibilidad y me incorporo a cubrir una plaza temporal en la universidad, en la Facultad de Psicología, en la misma facultad de donde he estudiado, en el área de cómputo. Esta oportunidad que fue pues sí, temporal, 4 meses, me ayudó. Yo ya venía de una inercia de trabajo con las computadoras, el manejar programas,
Y en la facultad se afianza mi trayectoria, dado que en el área de la computación, aprendiendo a manejar el programa SPSS, programa estadístico que utilizamos. Aprendo a hacer bases de datos y terminando el 91 se ofrece se abre la posibilidad voy a la Bolsa Universitaria de Trabajo, dado que sabía que era un trabajo temporal, terminaba en diciembre y justo en esa época voy a la Bolsa Universitaria de la BUT, ahí en Ciudad Universitaria, y meto mis papeles, veo una opción y era para trabajar en Conacida. Bueno, hoy es en SIDA, y no estaba titulado, y solo por una sola, había una condición que me pedían, y es lo que me hace a mí estar ahí, saber usar un programa estadístico que es el SPSS, y hacer bases de datos. Yo ya sabía sistematizar información. Entonces, yo venía, o sea, de la área de las neurociencias, yo me instalo a trabajar, estuve ahí 2 años y medio con la SIDA. Yo llego ahí sin estar titulado inclusive, pero yo llego ahí por una razón, sabía hacer bases de datos. Y la pregunta la voy un poco respondiendo. Hay un conjunto de condiciones y de habilidades que a mí me permiten irme inscribiendo en el área de la salud. Hoy, bueno, voy a terminar el recorrido después de estar en Conacida. Yo entro a estudiar una maestría. Estuve muy poco tiempo en los centros de integración juvenil, 3 meses, ¿no? Entro a una maestría en psicología social que estudié en la facultad. Y entonces dirás, bueno, Marco, pues es como un poco un salto grande de las neurociencias a lo social. No, no lo es. Hoy ya diré más adelante a qué me refiero con la articulación de los saberes, ¿no? Y por qué no son conocimientos que sean opuestos, sino se articulan los saberes, los conocimientos. Yo entro a Conacida, y después entro a estudiar la maestría, después, bueno, un tiempo en los centros de integración juvenil. Antes paso a la maestría, y terminando la maestría, un colega que conocí en los centros de integración juvenil me solicita que le ayude algo de cómputo, y de ahí sale, le pregunté que estaba usando, más bien me preguntó qué hacía, le dije, pues estoy buscando trabajo, y me invita a trabajar en una comunidad terapéutica Hogar Integral de Juventud, que yo me integro en el 97 y estoy hasta el 99, haciendo la evaluación del tratamiento de una organización que se ha dedicado a atender el tema del consumo de sustancias en personas farmacodependientes, ¿no? Entonces, yo veo un área como ya conocida, trabajando con una población muy específica, me formo en el área, digamos, de una maestría, que me da otros elementos, otros recursos, y cuando yo entro en la comunidad terapéutica, pues ahí viene otro proceso de formación importante, sustancial. Yo me formo en una visión de la atención a la salud con un enfoque humanista, un enfoque sistémico, un enfoque que tiene que ver con las representaciones sociales, que tiene que ver con el psicoanálisis, y que me veo yo en esta formación convencido de que la salud, los procesos de salud y enfermedad son también una construcción social. Es una población diferente de las que he trabajado anteriormente. Y en el año 2000, bueno, hay un proceso de formación que culminó a una especialidad de farmacodependencia y situaciones críticas asociadas. Eso fue en el 2002. Y ya en el 2000 yo ingreso al instituto, bueno, antes Centro Nacional de Rehabilitación, hoy Instituto Nacional de Rehabilitación, que es una institución de tercer nivel de alta especialidad. Y en ese recorrido yo jamás pensé que yo estaría en un área clínica. Jamás pensé que yo estaría en un área de atención a personas. Yo me veía en otras áreas, y ese es el recorrido. Es decir, no estoy por accidente, no estoy porque me hayan dado palancazo, no estoy, sino fue un recorrido en el que fui incorporando habilidades, que lo que me abrieron fue un espectro de posibilidades. Así lo sigo pensando, y ese es un elemento que con ustedes lo hago. En la medida que ustedes se queden con lo que les enseñamos, en esa medida decrece o las posibilidades son menores. En la medida que ustedes, además de lo que enseñamos, vayan más allá y pregunten, se acerquen con otros, en otras áreas, con otros profesionales, me parece que en esa medida ustedes empiezan a tener un panorama que tiene una óptica que es
no solo sobre los haceres o los quehaceres en lo que hacemos nosotros, sino qué habilidades se requieren para estar en esos espacios, ¿no? Entonces, lo que hice yo fue empezar a compilar, digamos que empecé a agregar elementos, herramientas, habilidades, y eso es lo que me tiene aquí. Ok, profe. Claramente su formación es interdisciplinaria, lo que me lleva a la siguiente pregunta. Para un psicólogo que trabaja en el área de la salud, ¿esto es un factor determinante en un buen desempeño? Me refiero a que, bueno, es necesario que tenga formación en neurociencias, que sepa usar SPS, que sepa usar, bueno, que tenga una trayectoria tan larga como la de usted. Sí, sí, yo he ilustrado cuál ha sido mi trayectoria y voy a recuperar una anécdota cuando estaba en neurociencias con el doctor Federico Bermúdez y llegó su mentor, o sea, John García, que es un investigador que estaba en California, en Los Ángeles, y con el cual estuvo Federico en su doctorado. Entonces, John García, un hombre ya conocido de ascendencia hispana, un hombre de aquel entonces, yo estoy hablando de Edgar García, tendría unos entre 65 y 70 años, ya era un hombre, pues que tenía una trayectoria ya con un laboratorio en una muy buena universidad, que es California de Los Ángeles, ¿no? Estaba hablando con John García. John García hace un comentario que me pareció de lo más atinado. Y John García nos empieza a platicar cuál ha sido su vida, porque estábamos ahí con él, pues estaba en una estancia con Federico, y entonces era como tener al maestro del maestro, ¿no? Entonces, bueno, en español. Entonces, ha sido investigador, había sido bombero y había sido boxeador. A mí me quedó claro, Edgar, que esta trayectoria daba cuenta de que la formación y lo que... Ahorita voy a agregar un elemento sobre esto que tú no me lo has preguntado, pero que yo lo voy a agregar. ¿De qué voy a vivir? En ese momento yo me pregunté me he preguntado de qué voy a vivir. Cuando estudié, estaba en el CCH, yo me preguntaba de qué voy a vivir y me quedó claro tres cosas. Que, yo lo llamé la trilogía utópica. Que yo iba a trabajar de lo que hubiese estudiado, que me gustase y que me pagaran por ello. Hoy me encuentro en un lugar que tiene que ver con lo que he estudiado, me gusta y me pagan por ello. Es decir, si tú me hablas en términos de satisfacción lo voy a dejar en satisfacción, he cubierto el objetivo. Sin embargo, también entendí que había que ponerle un nivel en el hecho de trabajar de lo que he estudiado, ¿no? Y que me guste, que me paguen bien. Ahora me encuentro en una etapa que me paguen bien, porque iré a otra etapa, que me paguen lo que yo quiero. Sin que yo tenga que lucrar con nadie, sin que yo tenga que engañar, ¿no? Producto de mi trabajo, ¿no? De algo que ya sé hacer, porque en esta visión, y completo la idea de conocer las disciplinas, que en este caso mi trabajo no es un trabajo que lo hacemos solamente, hablo en lo personal, como psicólogo. Me tengo que articular con enfermeras, con trabajadores sociales, con médicos, con terapistas físicos, con camilleros, con personal administrativo, con nutriólogas. Es decir, este desempeño profesional, y voy a hacer alusión a un seminario de educación interprofesional que tenemos en la facultad, en la FES Iztacala, tiene ese objetivo de no solo de demostrar, sino de dar a conocer que la articulación entre saberes redunda en un mejor servicio, en economía de la atención. Los resultados son más eficaces cuando estos saberes están articulados, ¿no? Entre distintos profesionales de la salud, que anteponer visiones unidisciplinarias, sino por el contrario, ¿no? Esta articulación de saberes redunda en beneficios hacia la sociedad, hacia los pacientes, ¿no? Ok, profe. Entonces, transportándonos ahora a su trabajo diario, diría que de toda esta trayectoria,
¿hay algún aprendizaje en específico que utilice con mayor frecuencia? ¿Algo de toda esa trayectoria que le haya servido más que lo demás? No, yo creo que uno completa a otro, pero no es un bien, no es un bien material, que no es un bien como una casa, ¿no? Que se queda y está ya, está ahí, ¿no? Que puede que le hagas ajustes, no es precisamente así. El saber es el conocimiento es un saber que constantemente hay que estarlo fortaleciendo, estar este, actualizando. Entonces, digamos, hay algo que estudié en algún momento, hay avances en la ciencia y estos tendrán que modificar, ¿no? La psicología en particular no se desarrolla como otras disciplinas que van modificando. Pensemos en términos de tecnología, ¿no? Hoy te encontramos dispositivos que son mucho más pequeños, son tan eficientes como equipos que eran muy grandes anteriormente, ¿no? Entonces, en la psicología no sucede así. Sin embargo, sí es importante, no es solo un tema de actualización, sino hoy tenemos una condición como es esta emergencia sanitaria que nos hace pensar el uso de las tecnologías. Tú mismo, en este caso, estás recurriendo a una, y yo con ello también colaboro contigo en el hecho de cubrir un objetivo. Entonces, sí debe estar de la mano de no solo de actualizarnos, sino también buscar el sentido de para qué la tecnología, ¿no? Soy responsable de lo que diré, y entonces considero que la tecnología debe estar al servicio del ser humano y no el ser humano al servicio de la tecnología. Es decir, el rostro humano en la formación de los psicólogos, entiendo que es la tecnología como una mediación para la formación académica, debe estar siempre respaldada por la parte de docente en el hecho de transmitir lo que a veces no se puede transmitir por una tecnología y tú me dices, bueno, Marco, ¿qué es eso, no? Pues el detalle, el comentario, hoy lo estamos haciendo, antes, bueno, es que no lo hiciéramos, pero hoy a mí me hace ver que esta formación a través de la videoconferencia, pues si lo había considerado y había sido menor, hoy para mí es toda una ocasión digamos, de recurso para transmitir pues esa docencia, ¿no? Entonces, sí, exige de nosotros no solo la actualización, sino que también alguien supervise lo que estamos haciendo, ¿sí? Sí, sí implica eso, ¿eh? Y un tercer elemento que agregaría, lo primero sería, para formalizarlo en términos conceptuales, es la teoría de la técnica, es decir, todo aquel conocimiento, toda aquella formación que te proporciona guía, orientación, conocimiento, ¿no? Pero también hay una parte que es necesaria, que es la técnica de la teoría, es decir, alguien que revise, supervise lo que tú vas a hacer en cualquiera de las áreas. Y hay un tercer elemento que yo agrego, no tendré por qué ser así, sin embargo, yo sí lo agrego, que es que ustedes estén sujetos o sean parte de un proceso de psicoterapia, es decir, la parte personal. Para mí es un elemento constitutivo que te permite saber qué eres, qué no eres, qué quieres, hacia dónde, por qué sí, por qué no. Todas esas preguntas un poco de orden existencial son para mí importantes. Considero que eso forma, ¿no? Independientemente del área en la que tú te encuentres, ¿no? Es un componente importante. Porque, entonces, continuando, bueno, aún situados en su trabajo, quería preguntarle, de la última vez que tuvimos esta ligera reunión en Zoom, usted mencionó un ejemplo donde comentaba que había trabajado con pacientes que hablaban en alguna lengua diferente al español. Entonces, eh, sobre la superficie mencionó cuál había sido su actividad con estas personas y cuál había sido su labor con ellas. Entonces, esto amplió un poquito mi posición sobre el psicólogo de la salud, porque como yo lo había mencionado, pues yo sí pensaba dedicarse a hacer carteles,
tratar de hacer campañas de concientización. Entonces, quisiera, ¿cree que podría mencionar tal vez 3 actividades que hayan pasado en su última semana de trabajo? Esto con una idea de formarnos alguna idea más global de lo que hace un psicólogo en una hospital. Sí, y si tomamos no solo el caso que mencioné en esta reunión que tuvimos anteriormente, sino tenemos una población ahora por la emergencia sanitaria, ¿sabes? No tenemos una disminución cada 15 días aquí al instituto. Justo terminando la entrevista iré a ver un paciente a piso. Eh, eh, hay un reto que se plantea y siempre va a estar vigente y presente. Mientras más recursos se tienen como profesional en la atención a personas, en esa medida evitamos un sesgo de atención, es decir, digo, no tendrá que saber todas las lenguas, ¿no? Los idiomas que tenemos en nuestro país, ¿no? Pero solo si veo una persona, puedo ver por la indumentaria, porque los escuchas hablar, y uso una palabra, por ejemplo, hola, quiaco, en lengua wixárika, ¿no? Ya saben que no soy tan ordinario, que sé que el término hola, que es quiaco, les hace girar, o tlazo kamati, que es gracias en lengua náhuatl, ¿no? Ya no pasas, ya no es tan desapercibido. Es decir, pero no solamente me refiero a las lenguas, si yo estoy con un paciente, por ejemplo, que ha tenido un evento vascular cerebral y que tiene una afasia y que me puede escuchar claramente, sin embargo, en la formulación del lenguaje, no es un lenguaje, es un lenguaje farfullante, es decir, arrastra la lengua, algunas cosas las puede identificar, me puede decir que sí o que no. El reto que tenemos es nosotros como profesionales para poder encontrar un sistema que me permita a mí comunicarme y poder entender también lo que quiere decir. Es decir, eh, solo si yo me quedo en términos de soy un psicólogo que está en el área de salud y entonces, como lo dicta la formulación, la definición del psicólogo de la salud, hacer prevención primaria, yo me quedaría pues en un nivel de intervención demasiado básico, ¿no? O demasiado elemental. Bueno, ni siquiera estaría aquí porque lo que me pide esta institución es hacer intervención, atender, comprender, que eso es la tarea de hacer diagnósticos, comprender qué pasa en la vida de una persona para a partir de ello saber y hacer una elección de tratamiento, es decir, qué haremos, qué es lo que concursa para mejorar la condición de una persona. Entonces, yo como respuesta puedo pensar que nuestro trabajo consiste en saber diagnosticar y saber determinar el alcance que tenemos nosotros también, porque debo decirte, uno tiene que medir también su alcance y su posibilidad. Hay casos voy a hablar de uno de ellos que llegó una paciente, realizó la sesión de primera vez, ¿no? Una pequeña entrevista, y yo veía un poco el rostro de una señora que me hizo pensar lo siguiente: si te hubieran dado de elegir, eso fue a partir de su propia reacción, si te hubieran dado de elegir en el hecho de recibir una atención psicológica o no, ¿tú qué hubieras dicho? Claro, es una pregunta que puede tener un sesgo, ¿no? Porque van a decir, alguien dirá, no, pues no lo necesito, aun cuando lo necesiten. Sin embargo, lo formulé de tal manera que lo importante era saber si uno requiere la atención. Dijo que sí. Y lo segundo fue preguntarle, si te hubieran dado a elegir, digamos, entre un hombre y una mujer para que te diera la atención psicológica, ¿a quién hubiera escogido? Y me dijo, a una mujer. ¿Qué fue lo que hice? La derivé con una colega. Porque más que yo pudiera decir, no, es que la señora se está resistiendo, no, eso hay que atenderla. Uno tiene que ver su alcance también, y es, digamos, eso es un ejemplo de los que puedo citar con respecto a, yo voy a llamar no solo sensibilidad, Edgar, yo hablaría
tener ya una clínica desarrollada, y esa clínica desarrollada se forma con los elementos que hace un momento cité. Tener teoría, pero también tener formación, es decir, que alguien te supervise, y tercero, estar en psicoterapia, ¿sí? Porque yo no soy salvador de nadie, yo vengo aquí a trabajar, vengo a desarrollar un trabajo en favor de las personas, y con el objetivo de mejorar su condición, mejorar su vida, pero no como un objetivo personal, aun cuando yo puedo tener una postura en la vida y deseo que las cosas marchen bien y que no haya problemas. Sabemos que muchas de las cosas yo no las voy a resolver, como si no trae dinero para pagar la consulta, como, digamos, hacer que las cosas cambien en su casa solo porque pues, no van bien las cosas en su casa. Eso me rebasa. Tenemos un nivel de alcance. Eso te lo permite estar en un proceso, decía, acompañado con estos tres elementos, ¿no? Entonces, sí, diría que una de las competencias tiene que ver con una capacidad de escucharte e integrar información sin hacer juicios a priori, que se presta mucho a hacer interpretaciones a diestra y siniestra, sino más bien la gran tarea que tenemos es comprender. Para comprender y saber tener tus recursos, tus herramientas. ¿Cuáles son tus herramientas? Desde pruebas psicométricas, la propia entrevista, elementos que te ayuden a saber qué pasa, qué es lo que vive una persona. Y acto seguido, lo que vendría, pues, el hecho de desarrollar una terapéutica, es decir, un procedimiento con el objetivo de atenuar o disminuir, buscar el bienestar de las personas. Ahí ya se sale de nuestras manos porque hay quien quiere y puede y nos interrumpen los procesos. Hay quien no puede, pero quiere y se mantiene. Yo no puedo ir con una red y así subir a un piso y decir, a ver, ¿quiénes necesitan atención psicológica? ¿No? Y asumir que todos, porque están ahí por una razón de cirugía. Tiene que haber un elemento, y es el elemento clave, y con eso te regreso a ti la palabra, Edgar. Ese elemento clave se llama la solicitud de una atención. En otras palabras, esto se conoce como individual, una demanda, es decir, una persona en específico la necesidad de una atención. Puede que le cueste trabajo, puede que nunca lo haya hecho, que algo le represente, que le sea difícil, pero es un ingrediente sustantivo. Si no hay ese ingrediente sustantivo, no logramos la presencia de una persona de forma sistemática. Y que si hay una decisión terapéutica, esperaríamos que haya una mejora. No necesariamente, pero digamos, sí se cumple una hipótesis de que una persona asiste. Si una persona declina, dimite, está por fuera de nosotros, está por fuera de mi deseo, está por fuera de lo que yo como institución estoy encomendado a hacer, me rebasa. Entonces, es una persona, dicho de otra forma, es también la promotora y la gestora de su propio cambio, de su propio bienestar. Ok, pues, entonces, dos preguntitas más y terminamos. Una de ellas es, imaginemos que yo, Edgar Ríos, como estudiante de Usoyer, decido especializarme en el área de la salud. Una vez que concluyo los estudios, ¿dónde es probable que me dedique a trabajar? ¿Dónde es probable que pueda ejercer estos conocimientos que ejercí en el área de la salud? Ya. Sí, la respuesta la conozco también. Al ser un trabajador del área de la salud, pues, de algunos años, sé cómo es el ingreso de colegas que pues, se han incorporado, ¿no? Entonces, terminando lo que deseo que termines, como son tus estudios de licenciatura, Edgar, pasando, bueno, ahorita no sucedió porque todo ha sido virtual, pero cuando tú sales del aula o, digamos, pensemos de un escenario virtual en donde te damos a enterar un resultado aprobatorio, no que podría ser un bono, no vas y lo canjeas por un trabajo, no sucede así. Tienes que tienes que resolver una pregunta que la dibujé hace un momento. ¿Qué sabes hacer?
No solamente qué estudiaste y a lo mejor hasta con promedio y con mención honorífica, eso no alcanza. Tú tienes que saber algo que te va a preguntar, o sea, tienes que contestar una pregunta que te va a hacer alguien en una institución, en una empresa, y tú tienes que contestar vehementemente. Ese es un primer componente. Lo voy a complejizar. Si tú tienes un apellido, puede que tú tengas algún familiar en el sindicato, o sea, eso agrega otros elementos, porque sí suman. No voy a desconocer que no es un tema de que salgas con 10 y no, ese es lo voy a decir así, sería construir una ilusión y sería irresponsable de mi parte decir que es así, que basta con que termines para que te empleen. No, eso no pasa así. Hay una cantidad de escuelas que están formando psicólogos, ya no quiero poner entredicho de qué forma, pero bueno, es mucho más competida ahora el ingreso. Es más, cuando tú salgas, tú estarías compitiendo contra, digamos, contra lo que estoy haciendo, porque se agregas un recurso más que desea entrar a este instituto. La forma de entrar a este instituto, hablo del gobierno federal, es uno, que haya una renuncia, una jubilación o una muerte. Entonces, para que una plaza se ocupe, entonces las plazas hoy en el gobierno federal están dadas por un tema de, digamos, que está repartido entre el sindicato y entre autoridad, y entonces tiene que dirimir a aquellos que, en este caso el instituto, tienes que ser, para entrar, tienes que ser un trabajador que esté basificado, es decir, tienes que tener una historia en un instituto, aun cuando, y es el caso, conozco más de una colega que estudió psicología, cuando estudiaron psicología o estando en un área administrativa, decidieron psicología, terminaron psicología, y por el antecedente que se tiene, eso les facilitó el ingreso, por el hecho de ser trabajadores de bases, estar basificadas, ¿no? Entonces, cuando la pregunta que tú me haces, yo diría, tiene que ver con la formación y con salirte de los horizontes de los que te estamos enseñando, mostrando, sino abre otros horizontes, toca las puertas, yo lamento que hay algo que, bueno, no es que lamente, sin embargo, sí creo que el que ustedes no acudan a una institución por 6 meses, hablo de servicio social, Soyet no tiene servicio social, es un elemento totalmente formativo, totalmente formativo. No está contemplado que ustedes hoy, solo conozco un caso, el único caso, porque sí existe un caso de un estudiante en la administración de mi tocayo de Marco González, que estuvo en el Nacional en el Navarro, que es el hospital psiquiátrico en el Navarro. Ahí estuvo un estudiante que, bueno, se titula conmigo, pero fue importante su estancia. Esa estancia de 6 meses, inclusive estuvo un tiempo más y sirvió para darle elementos formativos. Hoy es una colega que le ayudaron a despuntar, le ayudaron a dar digamos, abrevó en el hecho de formarla en competencias. Usted no tenía que revisar el artículo, qué dice el artículo de esta situación, sino estuvo con una colega, una psicóloga adscrita, que fue su mentora, que le acompañó durante 6 meses. No solo estuvo 6 meses, se aventó, bueno, estuvo otros meses más, de tal forma que le dio un reconocimiento la propia institución, Elena Navarro, por el alto desempeño que había tenido este estudiante. Eso dotó o significó o se tradujo en competencias. Eso es a lo que me refiero. Pregunta es, ve espacios o escenarios reales, acércate. Hoy sabemos que no es, que en este caso ustedes no pueden hacerlo vía servicio social porque no está regulado, ojalá que hubiese un cambio por ahí, pero esto no te exime de que tú puedas por tu propia cuenta acercándote para que estés en una formación con otro colega. Correcto, profe. Ahora bien, en el sistema de salud mexicano, ¿usted piensa que el psicólogo de la salud es reconocido? Es decir, que, bueno, de entrada, no sé si el sistema de salud mexicano considera al psicólogo de la salud. Tampoco sé si personajes como el médico o la enfermera saben lo que hace el psicólogo de la salud o si están involucrados de manera directa. No, sí, yo creo que no, bueno, te voy a dar una respuesta personal. No creo que sea un tema de reconocimiento, porque eso me parece que no, o sea, no, el reconocimiento no se pide.
El reconocimiento se muestra, se ejerce. Yo no esperaría el reconocimiento de los médicos. Aquí en el instituto soy el único que como psicólogo yo no espero un reconocimiento ni que me aplaudan, ni mucho menos. Yo he puesto mi conocimiento al servicio de los pacientes y en eso estamos en este momento. Entonces, tenemos médicos, por supuesto, que pues hay un área que está privilegiada, que es el área médica. Sin embargo, pues me fui formado para ello. Entonces, lo voy a decir así, suena tal vez petulante, pero no necesito vejiga para nadar, ¿no? Entendí cómo son las cosas y obtuve un financiamiento de CONACYT hace 4 años, el cual ejercí, voy por otros. Entonces yo no espero un reconocimiento. Entonces se va abriendo camino en la medida que van viendo tu trayectoria. Aquí tuve también un cineclub, La Cultura Rehabilita, 2 puntos, reescribiendo la historia a través del cine. Otro proyecto que voy a retomar. Eso fortifica el trabajo que hacen mis distintas compañeras y compañeros aquí en el instituto. Entonces, más bien me sumo como un recurso a favor o en favor de los pacientes y los cuidados de los pacientes, ¿no? Entonces, no creo que sea un tema de reconocimiento, de si tengo... Lo voy a decir de otra forma. Recuerdo hace muchos años un joven que dijo lo siguiente. Su maestro, por cierto, es un joven que conocí hace muchos años, en el 2000, hoy es todo un doctor y él está a cargo de Psicólogos Sin Fronteras, José Manuel Besanilla, y él dijo algo que me pareció muy interesante, que él entonces, estudiante, y me cuenta una experiencia que tiene con un maestro, creo que él estudió un arte marcial, y su maestro le dijo, tú puedes tener todas las estrellitas, todas las etiquetas, puedes tener todas las cicatrices, puedes tener todos los reconocimientos, y le dijo lo siguiente, si no se aplica, no sirve. Entonces, esa es una enseñanza. Si cuando yo pensé, y bueno, estoy aquí, es porque no lo pregunté y no lo estudié, lo hice, es decir, hice la parte práctica. Entonces, un psicólogo, voy a intentar sintetizar, nunca me habían hecho esa pregunta, pero lo intento sintetizar sin que esto sea una simplificación. En la medida de poner este saber, este conocimiento al servicio a los demás, siendo profesionalmente humano y buscando el bienestar, creo que cumplimos un objetivo. Ok, perfecto, profe. Pues, siendo así, creo que... Bueno, quiero decirle que en realidad yo tenía como unas 20, 25 preguntas, pero pues con lo que usted me respondió, creo que ya cubrimos todo lo que yo quería saber. Entonces, siendo así, le agradezco muchísimo la atención y muchísimo, de verdad, el tiempo que he compartido, sobre todo su experiencia. Digo, yo sí tenía como mucha curiosidad respecto a qué hace el psicólogo en un hospital. Y como le mencioné, al menos ya tengo bastante claro que no se dedica únicamente a hacer papeles. Entonces, de verdad, muchísimas. Y siendo así, la grabación. Y es todo. Muchas gracias, Luis. De nada, que estés muy bien y que sirva esta entrevista para tu cometido. Que tengas buena tarde. Gracias, hasta luego. Hasta luego.